Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Asustólogos, esta vez con invitados de lujo, David y David. Queremos darles la bienvenida, amigos, de nuevo a su espacio. Javi. ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a otro capítulo más. Estamos con nuestros invitados, David y David. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Saben que siempre son bienvenidos para que nos puedan relatar qué les ha sucedido. Adelante, amigos, te escuchamos, David. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Felicitaciones por el programa. Cada vez veo que el canal sigue creciendo y que tiene muchas historias, así que qué chévere ser parte de este proyecto. Bienvenido, amigo. Bueno, una vez más agradecerles por el espacio que nos brindan de poder comentar este tipo de situaciones que uno ha pasado en el transcurso de la vida. Este es un espacio súper abierto para poder transmitir. Muchas veces no se puede conversar este tipo de situaciones, pero ahora este espacio nos da la libertad de poder hacerlo. Bienvenido, amigo. Gracias una vez más por la invitación. Gracias, bienvenido de nuevo. Te escuchamos, amigo. Bueno, yo les quería contar una historia de cuando yo estaba en la escuela. Ok. ¿Qué tendría? Estaba en quinto grado, más o menos, y fui a hacer deberes en la casa de un amigo. Y pues, estábamos nosotros en la sala, en un corredor, y al fondo eran los cuartos, los baños, ¿no? Entonces estábamos haciendo algún tipo de deber y alcanzo a ver que como que se abrió una cortina, ¿no? como que el viento movió una cortina. No le hice caso, seguí con la vida. Después me pongo a pensar y regreso a ver y no había cortinas en el corredor. Era un corredor cerrado y un cuarto al fondo. No tenía ventanas. Las ventanas estaban al otro lado. Pasó. Seguimos con lo nuestro. Y otra vez alcanzo a ver que era como un plástico que se movía. Un movimiento raro en el corredor, en la pared. Okay. Entonces ahí sí me puse, ya me llamó más la atención, dije, no, esto no está bien. Me cambié de puesto de frente. Y ahí sí regreso a ver y veo que en realidad era como del corredor que había de la sala donde nosotros estábamos al dormitorio. Algo salía como un plástico y se volvía a meter a la pared. ¿A la misma pared o cruzaba? A la misma, a la misma pared. Era como que salía corriendo y se metía en la misma pared. Y ahí sí había una forma un poco más física, más humana. No humana, porque no te puedo decir si era una persona. Una silueta. Algo humano parecía que salía. Color. Era transparente. Ah, translúcido. Por eso es que yo lo relacioné con plástico. Parecía un plástico transparente que sea así. Y eso sí ya fue de frente. Entonces yo me pegué el susto de la vida y le digo a mi compañero, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Quién está aquí? Dice, no, lo que pasa es que hay en algún momento de la casa, en la reconstrucción, hicieron una modificación en la pared y encontraron huesos en la pared. Y de vez en cuando a veces se cruza. Digo, ¿se cruza? ¿Quién? Dice, ¿O qué? No sabemos. Dice, pues, éramos niños. Estoy hablando, después de una conversación de 2 niños de 12 años, o menos. Y dice, no, a veces se cruza, a veces se choca con mi papá, a veces se choca con mi hermana, pero no hace nada. Entonces, de ahí ya me contaba que habían encontrado sus huesos en la pared, que los papás decían que posiblemente lo que esta entidad o esta energía trataba de salir de la pared o trataba de liberarse de esa prisión, pero que no podía, que era tal vez un puente energético muy fuerte que él quería salir, pero la pared lo volvía a traer. Entonces no podía salir de ese círculo. Y era de alguna manera desesperante para este tipo de energía, porque dice que lo intentaba varias veces en el día. Entonces también lo volvieron a normalizar. Interesante. Una familia que estaban cocinando y era como que, sí, está tratando de salir la pared. No sé qué pasó con esa familia, no sé qué pasó con esa casa, porque ya después me cambié de escuela y no volví a saber más de eso, pero siempre crecí con esa idea de qué sería, de qué pasaría, de por qué encuentran huesos en una pared. Claro. ¿Qué hicieron antes? ¿Hay quien vivía ahí antes? ¿Y por qué? ¿Cómo llegaron a la pared los huesos, no? Exactamente. Pero sí hubo y existía este tipo de energía que trataba de librarse o de salir de
ya era algo típico. Interesantísimo. Claro, lo interesante es que, como tú dices, bien mencionas, es que normalizaron nuevamente eso, ¿no? En historias anteriores, igual que nos han contado y nos has contado tú igual, siempre hay ese referente, ¿no? De normalizar algo. No creo que sea algo, bueno, entre comillas, normal, ¿no? No sé si las personas que nos están mirando puedan definir eso como normal, ¿no? Entonces eso es interesante, el decir normalizaron algo, que es como vivir yo con un fantasma, alguien que salga y entre de la pared, y convertirlo en parte cotidiana de la vida de una familia, de una persona, ¿no? Es algo que no es natural. No es natural, o sea, natural, no sabemos, exacto. Y la pregunta también para las personas que nos están viendo, ¿ustedes normalizarían este tipo de eventos? ¿Normalizarías, David? O sea, yo creo que uno se va acostumbrando. Yeah. Y de lo que uno se va acostumbrando, ya va normalizando siempre y cuando uno no sienta, ¿sí?, que ese ente está afectando la vida cotidiana de uno. Y ahí, por ejemplo, que le coja y, como se ha escuchado muchas veces, uno está durmiendo y le quite las cobijas, o que le coja las piernas, se haga sentir de una manera que estorba, da miedo, da terror. Entonces yo creo que ahí jamás se podrá normalizar, por más acostumbrado que uno esté a verle todos los días. Pero si uno se acostumbra a verle todos los días, normaliza porque no siente nada. Amigo, puede ser que al inicio este tipo de entidades, justamente para confundirte, para no mostrarse como realmente son, al inicio no te hacen nada, ¿sí me entienden? Al inicio simplemente se prende un foquito y después se va complicando. Ustedes pueden ver, he visto yo muchos casos que empiezan así, empiezan con cosas pequeñas, que se cae una cosa, hasta que obviamente llama tu atención, como tú dices. Dices, se cayó, pero bueno, aquí sí, siempre se cae tal cosita, pero no pasa nada. Pero después empieza hasta que tu energía ceda. O sea, es decir, hasta que, correcto, hasta que tú digas, no pasa nada. Puede ser que, bueno, no sabemos qué pasó con estas personas, pues puede ser que después fueron casos ya más fuertes, ya no solo se salía de la pared, se les presentaba, quién sabe hasta dónde podía haber llegado también, amigo. En tu caso, David, ¿tú normalizarías este tipo de situaciones? Yo creo que no, porque me imagino que en este tipo de situaciones uno busca ayuda de donde sea, porque primero no es normal. Segundo, en caso de ser un alma o un espíritu, una energía, y nosotros como ya en este plano terrenal, ninguno de las dos partes está descansando en paz. Correcto. Que yo estoy en mi casa y me he descansado, veo que algo se mueve, que algo se suena, que algo se cae. No estoy viviendo en paz. Y es obvio que del otro lado tampoco no hay tranquilidad. Correcto. Entonces, en este tipo de casos, ¿qué tipo de ayuda se puede solicitar? ¿A quién se debe acudir? ¿Cómo se puede manejar este tipo de situaciones? Son las preguntas que uno creció haciéndose, porque en ninguna parte hay tranquilidad. Claro, y por otro lado tampoco no hay alguien que debería, creo yo, que investigue este tipo de temas y se normalice, porque estas situaciones han pasado a muchas personas. Entonces yo creo que debería haber alguna organización, no sé, algún tipo de institución que, digamos, sepa cómo, porque este tipo de ambientes y escenarios son bien underground, o sea, son ocultos. Entonces se manejan así, y las personas que hacen este tipo de sanaciones, rituales y todo eso, tampoco te quieren comentar cómo ellos hacen, y tampoco quieren visibilizarse, ¿no? Entonces el hecho de que no sepamos también es algo que luego tiende a normalizar. O sea, añadiendo algo que tú acabas de decir, aquí en esta casa últimamente ha estado pasando algo, ¿no? Y yo lo estoy normalizando igual. Yo siempre, digamos, dejo apagado el equipo, sí, como está ahorita, y me voy para adentro y empiezo a oír música. Y yo que vengo, se prende, digo, ¿y de dónde viene esa música? Uh-huh. Y salgo y está prendido el equipo. Okay. Está sonando. Ayer en la noche, pues bueno, me fui a pegar un baño, dejé apagando el equipo porque estaba adentro, y yo que estaba adentro empiezo a oír música y se prende el equipo. Y cada vez y ha pasado, esto no ha pasado hace mucho tiempo, entonces justamente lo que comentan es que yo ya me está pareciendo un poco normal.
Estoy tratando de encontrar una explicación. ¿Por qué? Digo, tal vez una explicación racional. Es que eso entre también. comillas, ¿no? Uno se trata de buscar. Los humanos somos decir, así. O sea, tal vez el equipo a la corriente está mal conectado o el botón tal vez no funciona, pero a veces este tipo de cosas tratamos de encontrarle una lógica, pero no. Son cosas paranormales que precisamente no tienen lógica, ¿no? Y este tipo de entidades también, como mencionabas, es un fantasma, no es una entidad, no es un demonio, no es una energía negativa, es una entidad. ¿Qué es? Es un fantasma que está tratando de llegar o de manifestarse, de salir de ese espacio, y la gente, como tú dices, lo normaliza. Y pues bueno, en ese caso, por eso cuento esta pequeña anécdota, porque también es algo que yo lo estoy haciendo, yo vivo solo, entonces ya me está pareciendo normal, ¿no? No sé. Y también por temas antropológicos, los humanos somos de eso. O sea, primero tratamos de ver la parte lógica de una situación. Entonces, por eso lo que tú dices, que atándole un poco a lo que tú dices, y tal vez puede ser el caso de las personas que les pase esta situación, primero ven, no, es que el equipo está mal conectado, como dije, o sea, tratas de, pero hay cosas tan evidentes que ya no son lógicos. Ahí es cuando la parte del humano ya deja la lógica y usa el otro lado del cerebro, ya la parte sensible, analítica, para ver qué pasó. Claro, y siempre normalmente estas cosas te causan temor, porque el hombre normalmente tiene temor a lo que no conoce. Sí, pero como te digo, estas cosas, estos entes, igual esta persona que escapa de la pared y quiere nuevamente salir y entrar y no puede pasar a otro plano, tal vez está pidiendo ayuda, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de, tal vez esa es una forma de decir, ¿saben qué? Quiero descansar en paz, hagan algo por mí. Se debe los huesos hacer, ¿no? Se encuentra una energía, entonces tiene que ser eso saneado con un profesional, alguien especialista. Claro. A pasar, a trascender. Claro. Porque son... Perdón, Paul, se da a notar de esa manera, pero como David nos acaba de explicar, pues se le nota que él trata de salir de ese círculo, pero regresa. Eso quiere decir una parte que es bien raro encontrar en la pared, ¿no? Los huesos. Yo digo, tal vez fue parte de un ritual. Y obviamente tal vez fue un accidente donde se le vino eso encima y no pudo salir. Pero sí, es que tiene sentido, porque ¿cómo explicas que encuentres un grupo de huesos en una pared? Claro. O sea, bueno, aquí en Ecuador hay esa costumbre de, no sé si han escuchado, ahí aquí en Ecuador hay una costumbre de guardarte los huesitos de un ser querido para que proteja tu hogar. Claro, pero ya. uno. Ok, puede ser uno, pero un cadáver, o por ejemplo parte de un cadáver. Aquí las personas que conocen nos pueden decir, porque yo sí he escuchado que no es recomendable tampoco guardar el huesito ese. ¿Por qué? Porque justamente no le dejas descansar en paz a tu ser querido. Claro, aquí hay, claro, hay una tradición aquí que normalmente hacen las personas mayores, digámoslo así, tienen la tradición de tener no solo un hueso, sino de tener varios huesos. Varios. De sus seres queridos, pues que han fallecido. Y los tienen en cofres, los tienen guardados. Yo tengo un amigo que tiene todo el cuerpo del papá de él. Todo el cuerpo. Se mandó a hacer un mueble. Sí, especial. Imagínate, se mandó a hacer un mueble especial de madera y todo para poner todos los huesos de las manos, de los pies, todo el cuerpo. ¿No Entonces, es ilegal? Hay gente, y él, según dice él, eso como que le cuida. No, le cuida, es como no tratar de deslindarse, ¿no? He escuchado mucho esa como tradición, ese pretexto de que el huesito de muerto para el negocio, para que cuide la casa. Te dé suerte incluso. Para que dé suerte. Ajá. Sí, pasa mucho. Pero a llegar al punto de tener todo el cadáver, incluso el cráneo del papá tenía al lado del cráneo. Increíble. Al lado del velador. O sea, y él decía que él estaba tranquilo y tú le veías a él y tenía una energía súper tranquila, era una persona súper accesible. Entonces, interesante, ¿no? O sea, que como uno dirigiera que estas personas son raras y tal vez tienen algo negativo, ¿vale? Pero era una persona súper bondadosa, súper solidaria. No sé qué. Bueno, la verdad es la primera vez que yo escucho este tipo de cosas. Del hueso de muerto. Del hueso de muerto, sí. Yo lo que más he escuchado es cuando las personas prefieren incinerarse, después te regalan un collarcito con un poquito de ceniza,
cofrecito, sí, como una cápsula. Y bueno, yo he escuchado que eso le coge la persona y obviamente pues ahí viene toda la creencia de que es un ángel que le va a cuidar, que le va a dar buena energía, que le va a dar suerte. Eso sí he escuchado. Pero a raíz de tener huesos de muerto en casa, aquí, o tener un esqueleto un práctico mueble hecho exclusivamente para eso. Es muy común realmente. Sí, aquí en Ecuador, le estamos hablando de Ecuador, aquí en Ecuador he escuchado varios casos de esos que guardan, ¿para qué? Para que mejore tu negocio, para protección, que no entren los ladrones a tu casa. Se cree eso aquí. Las personas que conozcan nos pueden decir si no les están dejando descansar en paz a sus seres queridos. Igual no solo tener el hueso, o tenerlo, por ejemplo, fragmentos, ¿no? Incinerados de un ser querido. Qué tan factible, qué tan bueno es. Nos pueden dejar sus comentarios, amigos. Bueno, queremos agradecerles estas historias súper interesantes, amigos. Y siempre bienvenidos a su casa de aquí de Asustólogos. Muchas gracias nuevamente por haber venido, por aceptarnos la invitación, y a los amigos que nos están viendo, pues gracias, y nuevamente síganos en nuestras redes sociales, comenten, compartan estos videos y súmense a este canal. Gracias, amigos. Gracias a ustedes por la invitación y éxitos en su canal. Gracias, siempre bienvenidos.